Si además de una base sólida que derive conclusiones acerca de los fenómenos estudiados, el investigador considera necesario hacer un análisis más exhaustivo de las relaciones observadas en una investigación, debe dar un paso más en la evaluación de los hallazgos a través de la determinación de inferencias probabilísticas. Los elementos básicos que constituyen el razonamiento inferencial estadístico son el muestreo, la distribución muestral y la estimación de parámetros. En las investigaciones en psicología, a menudo es necesario seleccionar una parte de la investigación para inferir las características de la población. Se pueden obtener conclusiones acerca de un conjunto sin estudiar todos los elementos que la componen. El muestreo y la asignación aleatoria son dos procedimientos que responden a objetivos diferentes dentro de una investigación. Mientras que el muestreo aleatorio garantiza con un alto grado de confianza la representatividad de la muestra elegida, la asignación aleatoria garantiza, dentro de los límites del azar, la homogeneidad de los grupos que están en las diferentes condiciones. Las ventajas de utilizar el muestreo aleatorio es que no es tendencioso, es decir, que ningún miembro de la población tiene mayor probabilidad de pertenecer a la muestra, todos tienen la misma, eliminando la posibilidad de que operen las tendencias o perjuicios del investigador. Existen diferentes maneras en que puede seleccionarse una muestra, por medio de muestreos aleatorios en el que se encuentran el no probabilístico, el probabilístico, el simple y el estratificado. El muestreo aleatorio no probabilístico no emplea la extracción aleatoria. Incluye dos formas de muestreo: el muestreo por cuotas, que clasifica a la población en subgrupos o cuotas según ciertas características. Con este muestreo se intenta tener representatividad de la población estudiada. El muestreo intencional busca que la muestra sea representativa de la población de donde se obtiene. La posible representatividad de la población depende del criterio particular de quien la elige. Las muestras pueden estar influidas por las preferencias o tendencias del investigador. El muestreo aleatorio probabilístico. Las unidades de observación se seleccionan de forma aleatoria. La oportunidad de elegir un miembro de la población es igual para cada uno de ellos. Es un método de selección aleatorio, ya que la probabilidad de seleccionar a un sujeto varía en cada nueva extracción. Esta probabilidad es idéntica para los adolescentes restantes en cada selección. En el muestreo aleatorio simple, se requiere la identificación clara y precisa de cada uno de los elementos que componen la población N, con el propósito de que sean numerados de 1 a N. La selección de los miembros que constituirán la muestra debe ser al azar. Sin embargo, los miembros no disponibles de esa población tienen una nula oportunidad de ser seleccionados. El muestreo aleatorio estratificado se fundamenta conceptualmente en la suposición de la existencia de estrados en la población que tienen una gran homogeneidad entre los miembros que los componen. La estratificación puede realizarse de acuerdo con tantas variables como sea posible y que sean pertinentes. Existe un segundo tipo de muestreo aleatorio estratificado, que es el muestreo aleatorio estratificado no proporcional. En este tipo de muestreo, la fracción de muestreo es diferente cuando menos en un estrato. El número de muestras posibles que pueden extraerse de una población depende de si el muestreo se efectúa con reemplazo o sin él. Se construye enumerando los diferentes valores de cada media en una columna y la frecuencia de su ocurrencia en la otra. La distribución se vuelve más compacta a medida que aumenta el tamaño de la muestra. La distribución muestral de medidas es posible calcularle también medidas de variabilidad, cuando el muestreo se efectúa con reemplazo y la población es finita. La variancia de la distribución de media es igual a la razón entre la variancia de la población sobre el tamaño de la muestra
usado para obtener la distribución muestral. La distribución muestral de diferencias de medias se construye graficando todas las diferencias posibles entre las medias contra su frecuencia de ocurrencia. Y el comportamiento de la distribución de medias se caracteriza por tres elementos fundamentales: la forma aproximadamente normal que adquiere la distribución muestral de medias, la igualdad entre la media poblacional y la media de la distribución muestral, la relación que guarda la varianza de la distribución muestral con la varianza de la población. Existen dos teoremas de fundamental importancia en inferencia estadística: el teorema del límite central y la ley de los grandes números. En situaciones cuando se desea estimar algunas características cuantitativas de una población a partir de una muestra, regularmente se desconocen los parámetros poblacionales. Existen dos procedimientos posibles: el procedimiento de estimación puntual, el cual consiste en hacer una estimación tomando un solo valor de la muestra, es decir, un solo punto sobre la línea; y el procedimiento de estimación de intervalo, el cual consiste en seleccionar aleatoriamente una muestra de la población de interés, calcular la estimación puntual del parámetro y asociarle una medida de variabilidad, el cual generalmente toma la forma de un intervalo de confianza de parámetros de interés, de tal manera que en lugar de calcular un solo punto se tiene un conjunto de puntos adyacentes, es decir, un intervalo en el que uno de sus puntos probablemente coincida con el valor del parámetro. La estimación del parámetro se acompaña de un enunciado de probabilidad con la finalidad de construir un intervalo de confianza, el cual se espera contenga el valor del parámetro. A los límites de ese rango se les llama límite de confianza. Con la finalidad de determinar en qué medida las hipótesis derivadas de las teorías que las conforman son apoyadas por los hechos empíricos, el criterio que se utiliza para decidir acerca del significado de los datos obtenidos a partir del establecimiento de una hipótesis es el procedimiento de contrastación, el cual comprende varios pasos, entre los que destaca la elección de un modelo estadístico que permita transformar los datos recolectados en puntuaciones estándar para que sean comparados con su valor teórico o crítico. Para la contrastación, las hipótesis deberán formularse en términos estadísticos, para lo cual se requiere, en primer lugar, enunciar la hipótesis nula, que es enunciado que establece la ausencia de diferencias entre las condiciones. La variable dependiente no se ha afectado por la acción de la manipulación experimental. Junto a la hipótesis nula, como segundo paso, es necesario enunciar la hipótesis alterna, según la cual cualquier diferencia significativa puede atribuirse a la manipulación experimental. Así, la hipótesis alterna es la explicación operacional de la hipótesis de investigación del experimentador. Cuando se va a elegir una prueba, se deben tener presentes consideraciones estadísticas y metodológicas. Las pruebas paramétricas comprenden aquellas pruebas cuyo modelo especifica ciertas condiciones acerca de los parámetros de la población de la cual fue extraída la muestra. Las pruebas de contrastación se dividen en dos grandes rubros: prueba T de student y análisis de varianza. Las pruebas no paramétricas comprenden aquellas en las que el modelo subyacente no hace ninguna suposición de los parámetros de la población de la que se obtuvo la muestra. No requieren mediciones fuertes, puesto que la mayoría de ellas pueden aplicarse a datos en escala ordinal y en algunas ocasiones a datos de escala nominal.
son la única forma de contrastar la hipótesis de investigación cuando el tamaño de las muestras es muy pequeño y no es posible conocer la naturaleza de la distribución de la población de las que se extrajeron. El conocimiento de la distribución muestral facilita hacer aseveraciones acerca de la probabilidad de ocurrencia de cierto valor numérico. Esto no proporciona un criterio para decidir cuándo la probabilidad de un resultado es tan pequeña que puede considerarse insignificante como para rechazar la hipótesis nula. Cuando el valor particular producido por una prueba estadística es menor o igual que el valor de A, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, que es la aseveración operacional de la hipótesis de investigación. La importancia del nivel de significación en el rechazo o aceptación de la hipótesis nula exige que el valor de A quede indicado antes de recoger los datos. La localización de la región de rechazo bajo la curva depende del tipo de hipótesis alterna. Cuando la hipótesis alterna predice la dirección de las diferencias, como es el caso en las investigaciones predictivas, la región de rechazo se coloca en un extremo de la distribución muestral y el lugar de su colocación depende del tipo de predicción efectuado. El escoger la primera explicación no descarta totalmente que un suceso improbable haya ocurrido, puesto que la probabilidad de que esta alternativa sea correcta está dada por el valor de A. Al tomar una decisión estadística, se puede incurrir en dos tipos de error, considerando el estado real de las cosas y la decisión que toma el investigador. Dada la relación que existe entre estos dos tipos de errores, la opción más adecuada de un investigador para concluir acerca de su investigación es afirmar que existen evidencias diferentes. En ningún caso se justifica, acepta o rechaza tajantemente cualquiera de las dos hipótesis.